de Lima. Bienvenido, Gustavo, a Charlas de Café. Un placer tenerte nuevamente con nosotros. Muchas gracias, Víctor, por la invitación y siempre es un placer también estar conversando estos temas. ¿Cómo analizas esta situación política? Personalmente nos queda claro de que el Congreso y el Ejecutivo nos están paseando. El adelanto de elecciones hubo una gran posibilidad de haberlo realizado este año, sin embargo la legislatura la siguen estirando ahora en marzo y no vamos a llegar. Dina Boluarte acaba de decir de que su renuncia no ayuda en nada, cosa que a mi criterio personal yo creo que se ayudaría bastante. ¿Qué opinas tú al respecto de esta crisis política, esta toma de Lima y esta lamentable coyuntura que estamos viviendo? Sí, a ver, vamos, digamos, un poco por partes, digamos, para poder entender el problema y lo que está pasando, porque vivimos el día de hoy, ¿no? Como tú bien dices, no sabemos qué pasa, ¿no? Nos han dejado ahí, ¿no? Hay más preguntas que respuestas. Y lamentablemente eso ha sido lo que ha ocurrido con la posición que el Congreso ha tenido con respecto al adelanto de elecciones generales, ¿no? Ya creo que es evidente que no van a haber elecciones generales el 2023, ¿no? Sí, O sea, ya lamentablemente. esto tenemos que darlo como cerrado, ¿no? Acá más bien la pregunta es si es que van a haber el 2024, en abril, que era lo que se propuso en un momento, ¿no? Ya. Entonces, yo creo que lo que se tiene que apuntar es a eso, a las elecciones generales en abril del 2024. Eh, yo considero que, mi opinión personal es que si bien la idea es que si Dina renuncia, va a generarse, ¿no? De por sí, que se tengan que convocar a elecciones generales, eso genera muchos temas que todavía están de forma, o sea, que pueden ser interpretados por el Congreso no necesariamente de forma correcta o como la población quisiera, ¿no? O sea, en primer lugar, digamos, si bien la Constitución dice que la convocatoria de elecciones debe de ser inmediata, Claro, inmediata debe ser la convocatoria, más no claro, necesariamente las elecciones, ¿no? claro. Entonces, y las elecciones se deben de sujetar dentro del el plazo que los organismos electorales determinen, ¿no? Entonces, y el promedio, más o menos bien sabemos nosotros, es de 9 meses, ocho o Nueve 9 meses, meses, un ¿no? año que dentro de lo que está vigente. Así ayudaría Exacto, a su renuncia para que las elecciones sean el próximo año. La fecha se definirá exacto, abril, mayo, depende cómo se den las cosas. Pero como bien exacto. dices, yo también percibo lo mismo. No creo que este año ya no haya elecciones. Y es más, Ujú. ahora estoy un poco más pesimista. Pienso que los congresistas se quieren quedar hasta el año 2026, que es lo que Es que parece que están justamente, buscando. exacto, justamente ese es el problema, ¿no? Y ahí viene el tema de las dos otras interpretaciones que puede dar el Congreso. Renuncia a Dina, el plazo, ¿no? Se da, digamos, en unos organismos electorales, si es que se dan las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, que desde mi punto de vista se tienen que dar, pero, digamos, tenemos dos interpretaciones más. Uno, si es que son elecciones generales o únicamente presidenciales. Ese es un tema que el Congreso lo va a tener que definir porque hay algunos que tienen la posición de que, claro, el vacío, ¿dónde se da? En la presidencia. Entonces solamente tienen que ser elecciones presidenciales, más no generales. ¿No? Tenemos tema uno. Y tema dos es si las elecciones son por un plazo de 5 años o solamente son complementarias para culminar el mandato, lo cual les permite a los congresistas de ahora ser reelegidos, por justamente lo que pasó, por ejemplo, el año 2020, ¿no? Claro. Entonces, ahí hay dos interpretaciones que están ahí sobre la mesa, que el Congreso va a tener que definir en el supuesto Dina Boluarte renuncie y puede darse el caso de que se convoquen solamente a presidenciales y que sean complementarias, ¿no? Es una opción, Este, pero yo agregaría es una ahí opción. otro vacío, ¿no? Porque el Congreso, digamos que en este momento no representa a nadie, tiene una aprobación creo muy paupérrima de 8%, 9% según la encuestadora, y el sentir de la mayoría de ciudadanos es que se vayan todos. Entonces, si Exacto. solo se va el Ejecutivo y se queda el Congreso, yo creo que reduciríamos la crisis al 50%. Y la idea es eliminar la crisis para que no nos siga afectando de manera negativa en nuestra economía, que ya está severamente afectada y en los próximos años, según los expertos, vamos a sentir
lo que se ha dejado hacer en estos lamentables años perdidos de la gestión Castillo y Dina Boluarte. Exacto. Mira, yo creo que el tema al final, ¿no? El problema general, digamos, que estamos teniendo al día de hoy es una falta de liderazgo clara. Así Eso es el tema que a mí me parece fundamental, porque no están habiendo interlocutores ni por el lado de la población, que sí está descontenta, y vamos a ser claros. Puede ser que las marchas, en las manifestaciones del enojo y de la frustración de las personas no sea la correcta, incluso sean delitos muchas, ¿no? También ha habido, por el lado de la policía, también han habido abusos policiales desde mi punto de vista, pero tenemos que ser claros de que poco se ha hecho durante estos meses para poder generar estos canales de diálogo. Uno ve, por ejemplo, Puno ha sido abandonada por el Estado, ¿no? Entonces pareciera como la posición ¿no? Ah, tú te portaste mal, entonces, ¿sabes qué? Me olvido de ti, ¿no? Ni billetes, o sea, ni billetes del Banco de la Nación. No es ni efectivo para retirar en Puno, ni mucho menos productos de diferentes lugares. Exacto. Entonces, sí me parece muy importante que el Estado debe marcar, no solamente tiene que expresar su autoridad, ¿no? Por ejemplo, conteniendo las marchas, ¿no? Que me parece que ha sido excesivo en algunos casos, pero tiene que mostrar también su liderazgo, su presencia, de forma positiva. Entonces, ¿cómo quieres que Puno, por ejemplo, no vuelva a reaccionar, que era algo totalmente previsible, si es que el Estado no se hace presente de forma correcta? Definitivamente. ¿No? Y con acciones concretas, no solo con visitas y promesas, sino que vayan con algo tangible. Así es, así es. Y eso es lo que se está necesitando y eso es lo que debería haberse realizado. Entonces, hay una falta de liderazgo, hay una falta, digamos, de comprensión de que no solamente es cierto sector de la población que puede ser manipulada por ciertas personas, sino hay sí un reclamo popular que hay que saber escuchar, hay que tener la empatía correcta, ¿no? Que es una de las virtudes que los políticos deben de tener, ¿no? La empatía correcta de saber escuchar a la población y decir, oye, tenemos que hacer esto o aquello, ¿no? Y sí me parece que el rol de Dina, ¿no? Debería de ser, y esto sí me parece, que en el supuesto no renuncie, ¿no? Porque es una posibilidad, acá tenemos que manejar todas las posibilidades. Todo es posible una que en nuestra renuncie, política. otra que no. Sí. Tiene que ser mucho más confrontacional, considero yo, ¿no? O sea, acá vamos a ser claros, la inacción que está teniendo el Congreso para buscar una salida a la crisis, y no solo una salida, sino una solución, que la solución está referida a las reformas políticas, le salpican de todas maneras a ellos. Por supuesto. O sea, la gente en general dice, oye, tenemos que marchar a Lima porque todo está mal y que se vaya Dina. Ok, la inacción le salpica a ella. Entonces, ¿qué le toca a ella? Lo que le toca es agarrar y decir, miren, ¿saben qué? Yo también me quiero ir. Claro. ¿No? Entonces, ¿cuál es el miedo? ¿Que me vaquen? No, entonces me pongo, o que me vaquen o renuncio. ¿No? Entonces, bueno, que me vaquen, pero tengo una actitud más confrontacional para exigir que se dé una fecha cierta, que es lo que la gente está exigiendo, que se dé una fecha cierta y que se den reformas mínimas. Por ¿no? supuesto. Por ejemplo, el tema de ella podría decir tranquilamente, señor del Congreso, si ustedes hasta tal fecha no definen el plazo de elecciones, yo como presidenta asumo toda la responsabilidad y renuncio. Y agárrense ustedes porque de todas maneras va a haber adelanto de elecciones sin las reformas que tanto dicen que son necesarias hacer. Y ahí se va a ver realmente quién es quién en el Congreso, porque estamos en una mecedora lamentablemente y parece que estuvieran jugando en ping-pong el legislativo y el ejecutivo. Sí. Ahora, yo creo que también algún sector del Congreso también quiere eso, quiere que Dina renuncie, ¿no? Entonces, estamos en una situación muy compleja, ¿no? Ahora, las personas que están viniendo acá, ¿no? Las personas que están viniendo a Lima, vamos a ser claros, ¿qué tienen que perder? ¿No? Esto es algo que hay gente que no se pone a pensar, o sea, ¿qué le podemos exigir al que no tiene mucho que perder? Claro, ¿no? no tiene trabajo, está es una desempleado. Y esa logística también, o sea, alguien está asumiendo esa logística, alguien está asumiendo la alimentación y por ahí una propina que se les da, porque la gente que tiene que trabajar y deja un día de trabajar no come. Y en provincia mucha gente vive del día a día.
No es posible que vengan tantas personas pues, a Lima dejando su familia, su trabajo. Eso no es viable. Eso no es Totalmente de viable. acuerdo. O sea, no podemos tampoco tapar el sol con un dedo y romantizar las marchas per Claro, se, ¿no? así Son es. válidas. Yo estoy de acuerdo que uno tiene que ejercer su derecho a la protesta con límites, ¿no? Claro. Que vienen a ser los derechos de las otras personas. Pero tampoco podemos tapar el sol con un dedo y decir, no, pues son 100% correctas o santas porque vienen del pueblo que menos tiene. Así es. No Gustavo, podemos nos ha caer. ganado el tiempo. Mil disculpas. Un mensaje final breve, por favor, porque la conversación siempre se vuelve interesante y nos gana el tiempo a los televidentes. Gustavo Chesti, analista político, sobre lo que estamos viviendo. Mira, el mensaje al final creo que para todos es que aprendamos a ser más críticos y no quedarnos, digamos, en las tribus, que eso es lo que más daño nos está haciendo, en las polarizaciones o en las tribus, digamos, de no, que yo pienso así, yo pienso así. En momentos así de crisis, lo que más necesitamos es que aprendamos a ser demócratas, aprendamos a escuchar al que, en teoría, o sea, teóricamente hablando, puede ser nuestro enemigo, ¿no? Entre comillas. Tenemos que aprender a saber escuchar al otro y a llegar a consenso. Vamos a ir de mal en peor si es que no empezamos a unirnos, a pesar de que pensemos distinto, ¿no? Así es. La unión hace la fuerza y es muy necesario esa unión hoy en día entre todos los peruanos y todos los actores políticos. Muy bien, muchas gracias Gustavo Chesti, analista político, por estar con nosotros.